Dios les bendiga, mis amados. Este es su pastor, Eladio Quintana, con la reflexión dominical para hoy. Hoy estaré disertando bajo el tema Atravesando por el desierto. Consideremos la escritura en el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 5. Lea la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Dios haga prosperar su palabra en tu vida en el día de hoy. Los teólogos argumentan que la amada del libro de Cantares hace alusión a la esposa del Cordero. El libro relata la historia de angustia de la amada mientras guarda por su amado hasta encontrarlo. En este libro aparece una pregunta que no solo denota admiración, sino también sorpresa, euforia y alegría a los que observan. Notemos que la pregunta se centra en la amada. ¿De dónde viene esta? Viene de atravesar el desierto. ¿Viene acaso sola? No, viene recostada, apoyada confiadamente sobre su amado. Esta hermosa historia me hace reflexionar sobre una expresión que se oye muy a menudo por los creyentes. ¿Has escuchado la expresión "estoy pasando por el desierto", haciendo alusión a esos momentos donde nos sentimos sin Dios, donde Dios guarda silencio, o para referirnos simplemente a un momento de sequía espiritual? Es bajo esta escena de Cantares que deseo hablarte sobre la realidad de la enseñanza bíblica con relación a esta expresión. Por definición, el desierto es un lugar solitario, despoblado y deshabitado. En este sentido, podrías decir que espiritualmente representa el llamado divino a la separación, como veremos más adelante. Por ser el desierto un lugar de carencia, es el lugar perfecto para aprender a depender de Dios en medio de las circunstancias. Por otro lado, por sus duras condiciones ambientales, requiere de movilidad continua, por lo que, en sentido espiritual, es un lugar de transición. Referirse al desierto como la ausencia de Dios en nuestra vida es incorrecto. Estar en el desierto es estar en un proceso donde el principal autor es Dios mismo. Consideremos varios ejemplos. El pueblo de Israel. Este fue llevado al desierto, o sea, fue separado de su condición de esclavitud para que pudiera conocer al Dios de sus padres y recibir su voluntad. Leamos en Éxodo capítulo 13, versos 17 al 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El desierto es un caminar de preparación tomado de la mano de Dios. Dios no los condujo por el camino que resultaría ser más lógico, normal o de costumbre. Dice que los llevó por el camino del desierto. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades humanas no son suficientes para enfrentar al enemigo que está a la puerta guardando para evitar que poseamos la promesa que de antemano Dios nos ha hecho. La Biblia declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La preparación espiritual es de suma importancia. Lamentablemente, tendemos a postergarla por los afanes del diario vivir. Son tantas las cosas que consumen nuestro tiempo que olvidamos el valor que posee la preparación espiritual.
ya sea porque estemos cansados, agobiados o entretenidos por los espejismos de la vida. Notemos que aunque el pueblo subió armado con provisión para la guerra, necesitaba conocer a Dios para que su fe en Él no titubeara cuando llegara el momento de enfrentar al enemigo. Sin embargo, es importante recalcar que en este camino de desierto nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios te ha otorgado su presencia en la morada permanente del Espíritu Santo para que en todo tiempo te guíe a su perfecta voluntad. Por lo tanto, estar pasando por el desierto debe tomar otra connotación de nuestra vida, un llamado a conocer a Dios. El segundo ejemplo lo es el caso del profeta Elías. Leamos lo que dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 1 al 9. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. El temor provocado por las malas noticias, la inseguridad y hasta la depresión que experimentó Elías no fue el producto del desierto, sino que estaba en la vida de Elías mucho antes. Es entonces que en su desesperación Elías huye a Horeb, el monte de Dios. Es natural acudir a Dios en momentos de crisis. Yo diría que Dios usa las crisis para conducirnos al desierto. ¿Pero por qué? Porque es necesario. De otro modo, estorbaríamos el avance del propósito divino. En ocasiones,
nos sentimos autosuficientes espiritualmente hablando, pero olvidamos que nuestras fuerzas no proceden de nosotros mismos, sino de Dios, quien nos sustenta. La mucha ocupación ministerial mina en ocasiones nuestra fortaleza espiritual, produciéndose episodios profundos de depresión ante el embate del enemigo. ¿Cuántos pastores no han sucumbido, suicidándose en los últimos tiempos? Simplemente porque no podemos comprender lo que nos está sucediendo. Elías, como muchos de nosotros, necesitaba un momento de soledad, un momento de espacio, su propio desierto, para encontrarse con aquel que nunca se ha ido. El desierto en la vida de Elías le brindó ministración por parte de Dios a su vida por conducto de los ángeles. Le proveyó sustento, fortaleza para el camino que necesitaba transitar hasta encontrarse con Dios cara a cara. Dice la Escritura que fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En aquel desierto, Elías recibe palabra de Dios para su vida. La voluntad de Dios se hizo manifiesta precisamente cuando no había esperanza alguna y el panorama parecía ser adverso y final. Es entonces comisionado a regresarse por donde vino y a ir a través del desierto. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. El desierto se hace necesario en nuestras vidas para descubrir en el silbido suave y apacible la voz de Dios develando su voluntad. Tal vez has pensado que ya terminaste, o tal vez te sientes frustrado ante tanta lucha y no ves cambio, o tal vez simplemente no entiendes qué sucede. Te diré algo: Dios no te ha dejado, pero es necesario responder a su invitación para tener un encuentro y poder recibir su revelación. Pero para ello debes tomar el camino del desierto. Allí hay una palabra poderosa de parte de Dios aguardando para ti. Un último ejemplo que deseo compartir contigo es el de Jesús. Lucas, en el capítulo 4, declara que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y durante esa etapa de consagración y búsqueda era tentado por el diablo. Mateo añade que cuando hubo concluido su ayuno, he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús no fue la excepción a la regla. Él también experimentó su desierto personal para encontrarse consigo mismo. Notemos que no fue por iniciativa propia. ¿Quién se lanzaría al desierto a ayunar, exponiendo su vida a las fieras y ladrones, dejando las comodidades de su casa? Fue precisamente el Espíritu Santo quien lo impulsa a hacerlo. Nuestro desierto es un llamado de Dios a prepararnos y dedicarnos a la misión que nos ha sido dada. Es precisamente en el desierto donde es puesta a prueba la motivación de nuestro llamado ante las necesidades físicas, emocionales e intelectuales. Como declara el Salmo 106, versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En múltiples ocasiones perdemos la visión del llamado recibido, sucumbiendo a las vanidades transitorias de la vida. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a experimentar el desierto del dominio propio. Este desierto nos muestra quiénes somos con Dios y quiénes somos sin Él. Por ello, el ayuno y la oración, sin el debido receso de las rutinas diarias, puede socavar la visión del llamado. Estar en el desierto no es sinónimo de sequedad ni aflicción. La sequedad espiritual es producto del pecado. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por otro lado, la aflicción no es producto de estar atravesando el desierto, es producida por el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es entonces el desierto? El desierto es la propuesta de Dios al cambio. Es un llamado divino a separarnos para encontrar y madurar espiritualmente en nuestra relación con Él. Ahora podemos estar en el desierto un día, 40 días o hasta 40 años, oír la voz de Dios, ver sus portentos y aún no producirse ningún cambio en nuestras vidas. Ese fue el triste ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que ser transformado. Por lo tanto, lo primero que debemos aprender es a conquistar nuestro propio corazón. Volvamos a la historia del principio. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Viene precisamente de estar en el desierto con su amado. Y Cantares añade, sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático. El resultado es maravilloso. No es atravesar el desierto, es que una vez estemos dispuestos a entrar, entremos, pero no salgamos como entramos. Que tu experiencia personal en el desierto cause de hoy en adelante admiración a los que te observan, de manera tal que vean en ti el olor fragante de tu amado destilando a través de tu persona. Oremos. Padre Celestial, permítenos ser un reflejo de tu gloria, mientras tu propósito es hecho en nuestras vidas. Salva al pecador trayéndolo a Cristo Jesús. En tus manos nos rendimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios continúe bendiciendo tu vida.